Cuchillo, ¿por qué te doblas si eres de tan fino acero? Así se doblan las mujeres cuando ven a un molinero. ¡Epa! Buenas tardes a todos los estudiantes de Rumbo San Juan, que en la zona sur de Lima es la que te brinda la mejor preparación para tu ingreso directo a la UNAL. No hay más. Rumbo San Juan, molineros, formando molineros. Muy bien, el día de hoy vamos a trabajar con el mismo entusiasmo, la misma alegría, la misma dedicación, la misma perseverancia de siempre, ¿de acuerdo? Además, estas virtudes, estas cualidades son signo distintivo de los molineros, ¿de acuerdo? Y tenemos que ir prefigurando, tenemos que ir practicando de antemano aquellas virtudes y cualidades que nos van a caracterizar con mayor énfasis e intensidad en nuestra etapa, en nuestra vida universitaria. ¿Estamos de acuerdo? Excelente, muy bien, excelente. Ya saben, chicos, la academia en tu casa, razonamiento verbal, ¿de acuerdo? Y aquellos alumnos que quieran buscarme en YouTube me van a encontrar en esta dirección, ¿de acuerdo? No es un trabajo muy intenso el que hemos desarrollado en esta red social, pero estamos empezando, ¿de acuerdo? Y para eso queremos contar con tu amable apoyo y colaboración. ¿Estamos de acuerdo, campeón? Muy bien. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy se denomina extrapolación. Como es una temática bastante amplia, la hemos dividido en dos partes, ¿de acuerdo? El día de hoy vamos a trabajar
la primera parte de extrapolación y dejando para la próxima reunión el segundo componente de esta interesante clase. ¿De acuerdo? Muy bien. Excelente. Ahora me vas a prestar tu atención. Vamos a ubicarnos en, en la siguiente imagen, ¿ya? En la siguiente imagen. Hola, ¿cómo está Rita? Rita, señorita Angelina, señorita Claudia, Aiza, Giovanni, Belinda Guerrero, Carol Alegría, María, Brisa, Alonso, Diego, Jesús Jiménez, Belinda, de nuevo Belinda, wow, hay dos Belindas, María Celeste, ¿verdad? Arlet, Nayeli, Lía, Melanie, Aiza, André, Luis, Jennifer, Miriam Hernández, Harold, Vanessa. Buenos días, profe. Y todos aquellos alumnos que, como el señor que acaba de intervenir, están dispuestos a iniciar el día de hoy una jornada académica importante. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ubicarnos, a ver, vamos a ver si ves la imagen. A ver. Esta no es. Vamos a compartir pantalla. A ver. ¿Nos ubicamos? A ver, si me ayudas, ¿alcanzas a visualizar lo que está en la pantalla? Sí se ve, profe. Muy bien, muy bien. Ahora me vas a prestar tu absoluta y entera atención, ¿ya? La finalidad, el objetivo de esta reunión, que siempre es importante gracias a tu activa y crítica participación, es que tú aprendas en qué consisten las preguntas por extrapolación, qué evalúan, cómo se formulan, qué pautas y procedimientos seguir para, ante la eventualidad de una pregunta de este tipo, estés en condiciones óptimas para resolverla con rapidez, seguridad y eficacia. ¿De acuerdo? Al final de la reunión tenemos que haber avanzado, tenemos que haber consolidado, tenemos que haber aprendido determinados lineamientos, determinado sustento teórico que sea la base para poder afrontar este tipo de interrogantes en un eventual examen de admisión. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Fíjense, los textos de comprensión de lectura que se suelen utilizar en los exámenes de admisión a la Universidad Agraria La Molina, como lo señalamos en su momento, son textos de mediana extensión. Son textos ricos en información, conceptualmente densos, y giran en torno a diversos ámbitos del conocimiento humano. No sería nada circunstancial que nos planteen un texto de carácter literario, de crítica literaria, un texto científico, un texto argumentativo, porque todos estos tipos de textos son susceptibles de ser empleados en un examen de admisión. ¿De acuerdo? Ahora, la universidad, respecto a los diversos textos que grosso modo hemos descrito, formula una amplia gama de preguntas, una amplia gama de interrogantes. Pero esas preguntas no son formuladas de manera aleatoria, de una manera circunstancial, azarosa, no son formuladas de manera al azar, a lo que pueda suceder. No. Cada pregunta está diseñada porque pretende obtener de tu parte la demostración del manejo de ciertas capacidades cognitivas. Las diversas preguntas que se formulan en una prueba de comprensión lectora evalúan diversos niveles de comprensión. Evalúan diversos niveles de comprensión textual. Y se reconocen 4 niveles básicos, que son como las escaleras, ¿verdad?
de un edificio. Por ejemplo, el primer nivel de comprensión es el nivel literal. Este nivel evalúa la información literal, textual del texto, valga la redundancia. Es un nivel de comprensión que evalúa tu capacidad para haber asimilado o entendido la información evidente, la información objetiva que está plasmada en el texto. Son las preguntas de información expuesta y equivalente que oportunamente hemos referido. Las preguntas que evalúan respecto a los términos en contexto, las preguntas de sentido contextual, también se ubican en este primer nivel. En el segundo nivel, que se supone es más complejo que el anterior, evalúa tu capacidad para poder determinar del texto el tema central, la idea principal, el título o la intencionalidad que tiene el autor. Es el nivel jerárquico. Un tercer nivel, un tercer nivel gradativo es el nivel inferencial, que es más complejo que los dos anteriores. En este tipo de preguntas se encuentran las preguntas por incompatibilidad y, como es evidente, las preguntas de inferencia, tanto las deductivas como las inductivas. Pero hay un nivel de evaluación, hay un nivel de comprensión lectora que es el más alto y es el nivel de comprensión trascendente, ¿de acuerdo? También conocido como el nivel de comprensión crítico-valorativo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, frente a un texto de comprensión de lectura, las preguntas no se formulan arbitrariamente. Las preguntas no se formulan exentas, ¿no?, de algún criterio. Todo lo contrario. Las preguntas que se formulan en una prueba de comprensión lectora evalúan determinados niveles de comprensión. ¿Cuáles son esos niveles de comprensión? El literal, el jerárquico, el inferencial y el trascendente. ¿De acuerdo? En el nivel literal se formulan preguntas de afirmación expuesta, literal o equivalente, textual o equivalente, para decir información que es evidente, información que gira en torno a datos, a fechas, a personajes. En el segundo nivel, las preguntas por tema central, idea principal, intencionalidad del autor, título. En el tercer nivel, en el nivel inferencial, preguntas por inferencia, ya sean estas deductivas o inductivas. Y también encontramos en este nivel las preguntas por incompatibilidad. Las preguntas que corresponden al nivel trascendente son las llamadas preguntas de extrapolación. Las preguntas de extrapolación, entonces, son aquellas preguntas que evalúan en el postulante su más alto nivel de comprensión del texto. Es el nivel crítico valorativo, es el nivel trascendente. ¿De acuerdo? Muy bien. El día de hoy, entonces, muchachos, lo que vamos a hacer es trabajar este nivel de comprensión lectora a través de las preguntas de extrapolación. ¿De acuerdo? Muy bien. Veamos entonces. A ver, verifica por favor. ¿Se ve o no se ve? A ver. Sí se ve, profe. Muy bien. El día de hoy, entonces, vamos a desarrollar lo que está íntimamente vinculado con las preguntas de extrapolación. Antes de desarrollar este interesante tema, desarrollemos, ¿no?, una perspectiva global. ¿Qué vamos a abordar de este tema? En primer lugar, su etimología. En segundo lugar, una definición clara. En tercer lugar,
cómo se redactan este tipo de preguntas. En cuarto lugar, los tipos de extrapolación, la cognitiva y la referencial. Y particularmente nos vamos a ocupar de la extrapolación cognitiva, las formas de formular este tipo de preguntas en los exámenes de admisión y algunos textos en que se evalúa tu capacidad para poder realizar este tipo de operaciones mentales conocidas como extrapolación. ¿Ya? Esperemos que nos alcance tiempo. En la segunda parte vamos a desarrollar la extrapolación referencial, que es la que está más vinculada con la extrapolación que desarrolla la Universidad Agraria a través de su centro preuniversitario. Ellos trabajan un tipo particular de extrapolación con ciertas peculiaridades que se inscriben más en este segundo tipo de extrapolación conocida como la referencial. ¿De acuerdo? También señalaremos algunos elementos teóricos y un conjunto de ejercicios que te van a ayudar a resolver los futuros problemas. ¿Ya? Muy bien. Entonces empecemos. A ver, la etimología, como bien sabes, es la parte de la gramática que estudia el origen y formación de las palabras. La palabra, en ese sentido, la palabra extrapolar, se deriva de la voz latina, observa, estás observando, ¿verdad? A ver, de la voz latina, extrapolar. ¿Y qué significa extrapolar? A ver, ¿quién lo puede leer? ¿Quién nos lo puede manifestar? A ver, quizás tú, Angelina, Giovanni. Definición. Etimología, estamos en etimología, ¿verdad? Estamos señalando que la palabra extrapolar Algo es fuera. una palabra Algo fuera en otro polo. de la voz latina extrapolar, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Fuera de Algo fuera en otro polo. Algo afuera, algo que está afuera, algo que está en otro polo. Si nos ubicamos en el polo sur, ¿verdad? Entonces, extrapolar es colocar en el otro polo, en una ubicación diametralmente opuesta, ¿de acuerdo? O también significa algo afuera, colocar algo que está en un determinado lugar, ¿verdad? Colocarlo en otro, colocarlo afuera, o colocarlo en un lugar diametralmente opuesto, en otro polo. ¿De acuerdo? Excelente. Entonces, con la etimología tú vas formándote más o menos una idea de cuáles son las características de este tipo de pregunta. ¿De acuerdo? A ver, veamos qué se entiende por extrapolación en términos generales. La extrapolación es un tipo de pregunta que, como acabo de decirte, evalúa en el alumno, ¿verdad? Los niveles o el máximo nivel de comprensión que él haya podido llegar luego de haber analizado un texto. ¿De acuerdo? La extrapolación, entonces, es un tipo de pregunta que mide, que evalúa, que calibra el más alto nivel de comprensión de un texto. Si tú puedes responder correctamente una pregunta de extrapolación, significa que has entendido el texto de una manera fidedigna, de una manera cabal. Lo has entendido y has llegado a su máximo nivel de comprensión. ¿Qué evalúa una pregunta de extrapolación? Una pregunta de extrapolación evalúa tu capacidad como postulante, como lector, para realizar predicciones, para proyectarte, para prever qué podía suceder en el pensamiento del autor. Consiste entonces en demostrar que eres capaz de realizar predicciones, pero no predicciones en abstracto, sino predicciones a partir
de la información que el texto te ofrece. Y sobre todo, a partir de la nueva condición que exige la pregunta. La pregunta te plantea una determinada condición que conjuntamente con el entendimiento global del texto te va a permitir realizar determinadas predicciones, determinadas proyecciones. Te vas a poder adelantar a lo que eventualmente el autor del texto puede pensar si, partiendo de la información que te ofrece y de las nuevas condiciones que la pregunta te plantea, te exige. Por ejemplo, voy a señalar dos ejemplos muy sencillos, ¿estamos? Que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, todos nosotros estuvimos muy contentos, estuvimos eufóricos, exultantes, fuimos objeto de una alegría muy intensa, porque después de un tiempo muy prolongado, logramos llegar a un mundial, el Mundial de Rusia. Hubo una concentración en las sedes rusas de una enorme cantidad de peruanos, no solamente provenientes del Perú, sino de otras latitudes, de Europa, ¿no? De la propia Rusia, de diversas ciudades rusas, etc. De tal manera que cuando el Perú debutó con Dinamarca, el estadio parecía un estadio del Perú. Parecía que el Perú jugaba de local. ¿Recuerdas? Claro, había un entusiasmo desbordante. Recuerda que la barra peruana fue catalogada como la mejor barra del mundial, por su alegría, por su entusiasmo, por su identificación, por su aliento permanente. Era un partido que había suscitado una gran expectativa en el Perú y en el mundo. ¿De acuerdo? Perú volvía después de un prolongado tiempo a jugar un evento deportivo de gran magnitud. Y se inicia el partido, el trámite del partido es más o menos equilibrado y sucede algo que tú nunca vas a olvidar. ¿Qué cosa, profesor? Penal. Penal a favor de Perú. ¿De acuerdo? Y hubo un momento de incertidumbre, porque no se sabía quién iba a patear, ¿no? Todos decían, puede patear cualquiera, ¿no? Menos Advíncula, ¿no? Y se pone detrás del balón Aladino Cueva. Y todos estábamos a la expectativa, ¿verdad? Todos estábamos dispuestos a gritar el gol peruano, ¿cierto? Y cuando se ejecuta el disparo, lamentablemente no se produce una anotación que hubiera desatado nuestra explosiva alegría, sino que lamentablemente Cueva hierra, comete un desatino y lanza el balón fuera del arco. Hasta ahora están tratando de ubicar el paradero del balón. No lo encuentran. ¿De acuerdo? Todo lo que te he relatado, vamos a asumirlo como un texto, como el contenido de un texto que tú has asimilado. Luego de haber leído, ¿verdad? Que en realidad no se está escuchando, pero estamos asumiendo que eso es lo que has leído y eso es lo que has asumido, eso es lo que tienes en tu cabecita. ¿De acuerdo? Toda esa información. Y encuentras una pregunta que se formule en los siguientes términos. Si el jugador peruano, Cueva, conocido como Aladino, hubiese acertado el tiro de los 12 pasos, probablemente, ¿acertó o no acertó el tiro? No acertó.
Eso es lo que dice el texto, que no acertó. Pero una pregunta de extrapolación es aquella pregunta que evalúa tu capacidad para realizar predicciones, para proyectarte en el tiempo, para ver qué hubiese sucedido si tales o cuales condiciones se hubiesen dado. El texto te dice que no lo anotó, pero una pregunta de extrapolación sería aquella que te preguntara qué hubiese sucedido si es que Cueva hubiese acertado el tiro de los 12 pasos, el tiro penal. A eso se llama preguntas de extrapolación. Son aquellas preguntas que evalúan tu capacidad como lector para realizar predicciones. ¿De acuerdo? Para proyectarte, para predecir lo que podría acontecer. Pero vuelvo a reiterarlo, no de una manera arbitraria, sino a partir de los datos que te da el texto y a partir de las nuevas condiciones que la pregunta establece, que la pregunta exige. ¿Qué nueva condición te está formulando la pregunta? Está cambiando lo que se señala en el texto. Y está diciéndote, sí, que implica una conjetura, una suposición, una hipótesis. Si el jugador Cueva hubiese anotado ese tiro de los 12 pasos, ¿qué hubiese pasado? ¿Cuáles hubieran sido las probables consecuencias de esa situación descrita, de esa situación hipotéticamente señalada? ¿De acuerdo? Excelente. Segundo ejemplo. Todos tenemos conocimientos de historia, sobre todo esta etapa tan sensible como fue la invasión a las tierras peruanas, a lo que luego se constituyó en el Perú. ¿No es cierto? Creo que todos sabemos que los españoles no eran precisamente prototipos de gente que venía a construir, que venía a establecerse, a compartir sus conocimientos, a asimilar los propios de quienes vivían durante mucho tiempo atrás en esas tierras. No vinieron con un afán constructivo, vinieron promovidos por un afán de lucro. ¿De acuerdo? Eran personas que solamente querían obtener ganancias, réditos, querían explotar o capitalizar todo aquello que signifique riquezas para España y para ellos, ¿verdad? Y también trajeron enfermedades, como por ejemplo la sífilis o la viruela, que devastó a la población indígena. Eran enfermedades que nuestros ancestros no conocían y que no había cura para ellas, ¿verdad? No tenían grandes armas, no eran muchos, pero sí eran muy audaces. Se dice que combatían a los indígenas con perros adiestrados para matar. De eso no habla la historia oficial. Pero hay fuentes que señalan que utilizaban perros para enfrentarse a los indígenas y matarlos. ¿De acuerdo? Ellos trajeron la religión católica, ¿verdad? Trajeron el idioma español, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, todo esto lo tienes registrado. Ahora te voy a preguntar, te voy a formular una pregunta de extrapolación. ¿De acuerdo? Si nuestro país, si el antiguo Perú, si en estas tierras que luego se convirtieron en la nación peruana con el discurrir del tiempo, no hubiesen llegado los españoles, sino hubiesen llegado los ingleses, ¿qué hubiese sucedido? ¿Te das cuenta? Si los ingleses, en lugar de los españoles, hubiesen conquistado lo que ahora es el Perú, probablemente
¿A qué conclusiones se podrían llegar? Esa ¿Nuestra pregunta lengua actual sería el es inglés? una pregunta de Sí. extrapolación. Lo que nos interesa no es la respuesta, o nos interesa la respuesta. La respuesta puede ser diversa. Es una pregunta abierta. No hay claves, no hay opciones. Lo que nos debe interesar a nosotros es la pregunta, ¿cómo se formula? ¿Qué naturaleza tiene? ¿Qué características tiene? ¿De acuerdo? Eso es lo que quiero que entiendas. Entonces, una pregunta de extrapolación es una pregunta que evalúa el máximo nivel de comprensión del lector. Es una pregunta que tiene como finalidad de medir, determinar tu capacidad como lector para poder hacer predicciones, para poder predecir, para poder prever lo que puede suceder o lo que sucedería si, partiendo de la información textual, ¿verdad? Y de la nueva condición que la pregunta te plantea. ¿Qué sucedería si se produjeran determinadas condiciones y circunstancias nuevas, ¿verdad? ¿Qué podría predecirse? ¿Qué conclusiones podrían derivarse de una nueva situación, de una condición distinta a la que se indica en el texto? Quien puede hacer esto significa que domina el texto. Quien puede hacer esto significa que ha comprendido la lectura de tal manera que la puede proyectar hacia otros escenarios, hacia otras circunstancias, que puede sacar conclusiones a partir de los cambios que se operen en el contenido de la lectura. ¿De acuerdo? Claro que sí. Como son preguntas que evalúan predicciones, eventualidades, hechos futuros, en otras palabras, como son preguntas que se basan en suposiciones, en hipótesis, la forma como se plantean estas preguntas es de la siguiente manera. Observa, lo voy a destacar en amarillito, ¿ya? Lo voy a destacar en amarillito. ¿Ya? Ahí está. Como son preguntas basadas en suposiciones, en conjeturas, en hipótesis, entonces se van a plantear generalmente con el condicional sí. Una forma de reconocer estas preguntas es porque empiezan con el condicional sí, sin tilde, indica una condición. Con tilde sería una afirmación, un adverbio de afirmación, ¿verdad? O en su defecto, con algunos equivalentes. ¿Como cuáles, profesor? Como estos. De ser cierto, de ocurrir tal cosa, ¿qué conclusiones se podrían derivar? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la forma de preguntar, el modo de formular este tipo de preguntas es a partir de un condicional. ¿De acuerdo? ¿Y por qué, profesor, siempre se inicia en forma condicional? Porque la naturaleza de la pregunta se basa en una suposición, en una conjetura, en una hipótesis, en una afirmación provisional, para que usted, partiendo de esta hipótesis y de la información que te dé el texto, pueda predecir qué podría haber sucedido, qué se podría haber dado. ¿De acuerdo? Siguiente ejemplo. Mira cómo empieza. Sí. ¿Lo ves o no lo ves? Mira cómo empieza. De ocurrir. ¿Ah? De nuevo, sí. ¿No? A ver, el primer ejemplo. Si el examen de admisión de la UNAL tuviera un costo muy elevado, no sé cuánto has invertido en el examen de admisión a la agraria el año pasado o en los años anteriores. Creo que tú no tienes información al respecto porque la mayoría de ustedes apenas ha egresado del colegio, ¿verdad? Son recién egresados del nivel escolar.
No tengo la menor idea cuánto se invierte, pero vamos a suponer que para ingresar a la universidad, libros, pasajes, alimentación, prospecto y todo lo que se requiere, se tiene que hacer una inversión de 2.000, 2.500 soles. Supongamos, ¿no? Es una cifra arbitraria. Y tú quieres ingresar, te has preparado un rumbo a San Juan, quieres ingresar a Forestal, quieres ingresar a Industrias Alimentarias, ese ha sido tu sueño durante todos estos últimos meses, y quieres ingresar. Entonces, una pregunta de extrapolación sobre la base de todo lo que acabo de reseñar sería la que se indica. Pues. Si el examen de admisión a la UNAL tuviera un costo elevado, o sea, ya no se gastaría no sé, pues 1.500 soles, si no se triplicara o cuadruplicara el costo, ¿cuáles serían las probables consecuencias? ¿No? Según el análisis que tú haces, ¿cuáles serían las consecuencias probables de ese desmesurado incremento del valor, ¿verdad? Que garantizaría rendir el examen? Probablemente muy pocos estudiantes lograrían postular, ¿verdad? La universidad se elitizaría, ¿no? Estaría no al alcance de las mayorías estudiantiles, sino al alcance de un grupo reducido de gran poder económico, ¿verdad? Muy bien. Segunda pregunta. De ocurrir un terremoto con epicentro a corta distancia del Callao, ¿no? Probablemente pues desaparecería el Callao, ¿no? Desaparecería la punta. Es más, el Callao ya desapareció en algún momento de la historia nacional, ¿no? De 5.000 habitantes solamente lograron sobrevivir 200. Y luego del terremoto que desapareció a la ciudad, al puerto del Callao, se produjo un tsunami que llegó hasta el cruce de la avenida José y Venezuela. El mar, cierto, se desplazó una legua. Y como en el cruce de la avenida Venezuela y la avenida Fawcett, ¿verdad? Hasta ahí llegó el agua, entonces ahí edificaron una iglesia que la llamaron Carmen de la Legua, porque hasta ahí había avanzado el mar. Poco más, poco menos, una legua. Y el distrito cercano se llama pues Carmen de la Legua Reynoso, cuyo alcalde, Carlitos, ¿verdad? No Cenitua, sino mi amigo de San Marcos, es actualmente alcalde de Carmen de la Legua Reynoso, ha vivido ahí toda su vida. Por ahí pasan el tren, por ahí está el río Rímac. ¿De acuerdo? O, por último, si estás leyendo un libro de contenido religioso que habla acerca del dogmatismo, una pregunta sería, si el dogmatismo religioso se aplicara al ámbito de la política, ¿no? ¿Qué sucedería? Si el dogmatismo, que es tan frecuente en la religión, lo aplicáramos al campo de la política, ¿no? ¿Cuáles serían las probables consecuencias? ¿Entiendes? Esa es una pregunta de extrapolación, entonces. ¿Ya? Muy bien. Ahora, quiero que analices con cuidado este cuadro, ¿ya? Quiero que lo analices, ¿ya? Con bastante cuidado. A ver, te voy a dar 3 minutitos. ¿Listo? A ver. ¿Ya está? Ahora, observa. Observa con detenimiento, por favor, mi pequeño molinero. Hasta aquí hemos hablado
de los tipos, de los niveles de comprensión, ¿verdad? Y te hemos señalado que la extrapolación es un tipo de pregunta que evalúa el máximo nivel de comprensión de un texto. Te hemos señalado que el máximo nivel de comprensión del texto es el nivel trascendente, o también conocido como el nivel crítico valorativo. ¿De acuerdo? Te hemos enseñado la etimología de la palabra extrapolar. Extrapolar es una palabra de origen latino. Es una expresión que se deriva de la voz latina extrapolar, que quiere decir colocar algo afuera, colocar algo en otro polo. ¿De acuerdo? Hemos definido la extrapolación en términos generales como la capacidad para determinar, la capacidad para predecir, ¿verdad? La capacidad para determinar hechos futuros, la capacidad para predecir lo que sucedería en el pensamiento del autor del texto a partir de la información contenida en la lectura y de la nueva situación o condición que la pregunta plantea. Te colocamos como ejemplo el partido de Perú-Dinamarca, en el que Cuevita comete un grave error, ¿no? Hierra un penal que de repente nos hubiera hecho avanzar en la tabla de colocaciones a puestos más interesantes. Y una pregunta de extrapolación sería si el jugador Cueva hubiese anotado el gol, ¿verdad? Hubiese anotado el tiro de los 12 pasos, ¿verdad? ¿Cuáles hubieran sido las consecuencias de esa supuesta, de esa hipotética situación que te plantea la pregunta? ¿Ya? O la pregunta respecto a la conquista del Perú. Si en lugar de los españoles nos hubiesen conquistado los ingleses, ¿verdad? ¿Cuáles hubiesen sido las probables consecuencias? Diversas, ¿no? Una de ellas, como la que dijo tu compañero. Ya no hablaríamos castellano predominantemente, hablaríamos predominantemente inglés, ¿verdad? Probablemente subsistirían todavía el quechua, ¿no? El aymara, pero coexistirían con el inglés. Y así como la gente del campo, ¿no? La gente de Puno, mis orígenes aymaras, mis orígenes quechuas, ¿verdad? Y yo vengo a Lima, imagínate, hablando inglés. Ok, baby. ¿Ah? Ya seguramente no seríamos católicos, pues, ¿no? Porque la religión imperante sería la religión evangélica, la protestante. Porque quienes llegaron a Estados Unidos, los ingleses que llegaron a América del Norte, eran sectores generalmente en términos religiosos protestantes, ¿no? Seguidores de Martín Lutero, de Calvino. ¿Te das cuenta? ¿Cuántas cosas se dicen? ¿No? Algo en común, igual de sanguinarios, ¿no? Porque ellos han exterminado a los originarios de esas tierras, pues, ¿no? A los comanches, a los sioux, ¿no? Y los han confinado a pequeñas reservas, ¿no? En su propia tierra. ¿Mm? Muy bien. ¿Cómo se plantean estas preguntas? Te hemos dicho que como son preguntas basadas en suposiciones, en hipótesis, en conjeturas, entonces se redactan utilizando el condicional sí o sus equivalentes, como cuáles, de ser cierto, de ocurrir, estamos. Y hemos señalado 3 ejemplos, ¿ya? Lo que vamos a hacer ahora es hablar de los tipos de extrapolación. Hay 2 tipos de extrapolación, ¿de acuerdo? La extrapolación cognitiva y la extrapolación referencial. Cognitiva referencial. Cognitiva referencial. Cognitiva referencial. Y no olvides que la extrapolación cognitiva también se conoce ¿con qué nombre? ¿Con qué nombre? ¿Con qué nombre? Intrapolación. Intrapolación. ¿Y el prefijo intra qué significa? ¿A qué equivale el prefijo intra?
Vamos, vamos, tú puedes. Dentro de. Dentro. Dentro de, como dice el ingeniero. Por ejemplo, inyecciones intramusculares, inyecciones intravenosas. Intra es dentro, ¿de acuerdo? ¿Y por qué la extrapolación cognitiva también se llama intrapolación y en algunos casos interpolación, que es entre? Porque la extrapolación cognitiva anuncia, es aquella, ¿verdad?, que se define de la siguiente manera. La extrapolación cognitiva consiste, escúchame, ¿eh? Miren qué consiste, en insertar, en introducir en el texto, en el mismo texto, consiste en introducir en el texto una idea ajena, una idea extraña, una idea distinta. Consiste la extrapolación o intrapolación en cambiar, en modificar lo que se dice en el texto. Quizás una situación, quizás una circunstancia, cambiarla, ¿de acuerdo? O introducir un cambio en su contenido en sentido diametralmente opuesto, en sentido contrario. Si el texto dice más, ¿qué sucedería si dijera menos? Si el texto dice multiplicación, ¿qué sucedería si dijera división? Es decir, introducir un cambio diametralmente opuesto para inferir cuáles serían las consecuencias de esas operaciones realizadas, de esos cambios realizados. ¿De acuerdo? De nuevo, ¿en qué consiste una extrapolación cognitiva o intrapolación? Consiste en introducir en el texto una idea extraña, una idea ajena. Consiste en cambiar lo que se señala en el texto, lo que se expone en el texto, o modificar de manera radical su contenido. ¿Y qué significa cambiar de manera radical? Cambiar el contenido del texto o la idea central del texto, planteando una idea en sentido opuesto, en sentido contrario. ¿De acuerdo? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué propósito? Para que usted demuestre su capacidad de inferir las probables consecuencias, los probables resultados, ¿verdad?, de proceder a realizar esos cambios. Para evaluar tu capacidad de inferir las probables consecuencias que se generarían como resultado de las modificaciones que has introducido al texto. Por eso el esquema. Acá tienes un texto, ¿verdad? ¿Y en qué consiste la extrapolación cognitiva? En introducir, mira acá que dice, cambios en el mismo texto. En el mismo texto. En el mismo texto anterior, tú vas a introducir cambios, modificaciones. Vas a introducir una idea ajena. O vas a producir un cambio en sentido contrario en el texto. ¿Con qué propósito? Para que tú infieras las probables consecuencias que se generarían a partir de los cambios que has introducido. ¿De acuerdo? Entonces consiste en efectuar variaciones en el mismo texto o cambiar el contenido del texto en sentido contrario para inferir las probables consecuencias de tales operaciones. ¿Cómo se plantean estas preguntas? ¿Cómo yo las puedo identificar? De la siguiente manera. Si se invierte la siguiente idea, se concluirá que la idea dice más X, ¿verdad? Y la invertimos. ¿Qué sucedería si dijera menos X? ¿Qué se podría concluir si en lugar de decir más X, dice menos X? Si tomáramos como punto de partida una idea contraria a lo expuesto,
Entonces, ¿qué podríamos afirmar? Si el autor asumiera una tesis opuesta a la que defiende, por ejemplo, el autor defiende el matrimonio gay, ¿no? Esa es la tesis del texto, ¿no? ¿Qué sucedería si el autor asumiera una posición opuesta a la que defiende? Es decir, ¿qué sucedería si el autor se opusiera al matrimonio entre personas de un mismo sexo? Estoy introduciendo cambios. Si la teoría de Darwin, escúchame, la teoría de Darwin es vigente, la teoría de Darwin es una teoría vigorosa, que ha sido enriquecida y que se sigue estudiando, ¿verdad? Porque aplicó el método científico, porque se basó en evidencias, ¿verdad? Porque cada tesis o planteamiento darwiniano tenía un correlato en la práctica, una demostración científica. Entonces, una pregunta de extrapolación sería, si la teoría de Darwin se sustentara solo en la especulación, o sea, ya no en el método científico, ya no en la verificación de todas sus afirmaciones, sino simplemente se quedara en el terreno de la elucubración, de la imaginación, de la suposición, de la especulación. ¿Qué pasaría con la teoría de Darwin? De repente perdería sustento e influencia, ¿no? ¿Te das cuenta? Así se formulan las preguntas de extrapolación cognitiva. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Y es hora de resolver un texto. Vamos a resolver el texto número 1. Y son textitos chiquititos porque la intención no es crearte problemas, pues, hijo. No es en esta primera clase por el prurito, por el anhelo de tener supuestamente un nivel de comprensión elevado, un nivel académico elevado, vamos a plantear de textos complejos. Vamos de menos a más. Por eso partimos de un texto sencillo. Pero para que sepas o entiendas mejor este texto sencillo, vamos a ver esta imagen. ¿Ya? A ver, por favor. ¿Se ve? ¿Se ve, hijito, o no? A ver. ¿Logras ver lo que está en la pantalla? Una planta, una plantota. Una plantota. Una planta de gran tamaño, pues hijo, una planta de gran dimensión, una planta gigantesca, de Esa cosa gran parece una flor. magnitud. Claro, una plantota. Oye, ¿qué tienes? ¿Ah? Y ahora mira las personas que están a la izquierda. Mira, mira, mira el tamaño que tiene, casi la mitad. Fíjate, ¿no? Bueno, esta planta existe en primer lugar. ¿Ya? Sí, yo he Es una, escuchado de esta. Huele horrible. es una planta, ¿de acuerdo? Que se conoce con el nombre de la Amorphophallus, así, separadito. Sí, lo voy a separar. Ahora sí, la Amorphalus, la Amorphalus titano, wow, qué complejo. ¿De acuerdo? Parece un trabalenguas. ¿Ya? Esa planta que has visto se llama Amorphophallus titano. ¿De acuerdo? Y sobre eso se te voy a hablar en el texto. ¿Ya? Muy bien. Para ganar tiempo, lo voy a leer. Es un texto pequeño y creo que lo vamos a entender rápidamente. ¿De acuerdo, hijito? Y tú vas a seguir la lectura. ¿Ya? Vamos a agrandar un poquito la letra para que se pueda visualizar, para que se pueda percibir con mayor claridad, ¿ya? Para que sea un texto legible, para que sea un texto legible y a su vez lecturable. Ya hablaremos de la diferencia que hay entre lo legible y lo lecturable, ¿no? De acuerdo a lo que dice el maestro, o decía el maestro Marco Aurelio de Negri. ¿Ya? A ver, ahí lo tienes. Dice que tiene la flor más grande del mundo. Presenta
una forma fálica y despide un olor a cadáver difícil de olvidar. El autor empieza señalando, ¿verdad?, ciertas características de esta planta. ¿De acuerdo? El Amorphophallus titanum. ¿Qué dice respecto a esta planta? Dice que es la flor que posee la flor más grande del mundo, que presenta una morfología fálica. Fálico viene de falo. Falo es el órgano reproductor masculino. Creo que la imagen ha sido lo suficientemente elocuente, ¿verdad? Y además despide una fetidez que no podemos olvidar. Una fetidez, una pestilencia, ¿verdad?, que el autor la denomina olor a cadáver. El olor que despiden los restos humanos es un olor fétido, nauseabundo, hediondo, pestilente, insoportable. Por eso dice, difícil de olvidar. Bueno, un olor similar es el que despide esta planta. Muy bien. Sigo. Sus suculentas características y la poca frecuencia con la que esta planta tropical crece en cautividad ha convertido a la Amorphophallus titanum, ¿no?, en una estrella mediática estos días. Y no es para menos. Los suizos han esperado casi 2 décadas para verla florecer. ¡Qué interesante! Claro. Dice, aparte de estas características tan impactantes, ¿verdad?, y la poca frecuencia con la que esta planta tropical crece en cautividad, ¿no? Son muy pocas las veces en que puede percibirse un crecimiento como el que hemos visto en condiciones de cautividad. Han convertido a la Amorphophallus titanum en una estrella mediática. Esta expresión, estrella mediática, ¿cómo la podríamos entender? Se ha convertido en una estrella mediática, dice. ¿Qué significa? ¿Por qué se ha convertido en una estrella mediática el Amorphophallus titanum? ¿Ah? Aparte de las características que se han señalado en la parte de amarillo, ¿no?, se señala que esta planta tropical no crece como lo hemos visto, con frecuencia en un medio cautivo, en cautividad. Eso lo ha convertido en una estrella mediática. ¿Qué significa eso? Que causa un gran interés a los medios de comunicación. Que los medios de comunicación ven en esta planta una noticia, algo que puede significar una gran noticia. Claro, es un caso insólito, es un caso singular, y eso implica cierto interés por parte del público. Entonces lo ha convertido en una estrella mediática, en el centro de atención, ¿verdad?, de la opinión pública. Y no es para menos, dicen. Los suizos han esperado casi 20 años para verla florecer por primera vez. Significa que tiene que pasar tanto tiempo, 20 años, para que esta planta dé una flor, florezca. Ese es un caso muy insólito, muy singular. Entonces, esas son las razones por las cuales causa tanto interés al periodismo esta planta. Por eso se dice que es una estrella mediática. ¿De acuerdo? Muy bien. Sin embargo, indica, es un conector, sin embargo, es un conector adversativo, indica una restricción, indica que lo que viene es un contraste, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien, veamos. Sin embargo, más allá de sus atributos morbosos,
¿verdad? Lo fascinante, lo que resulta sumamente atractivo de esta especie herbácea y tuberosa, está en su ciclo vital. Lo más relevante que tiene esta planta no es que despida un olor desagradable, no, no es que crezca en cautividad, siendo este un caso poco frecuente. No es que tenga una forma fálica, no importa su gran tamaño, no. ¿Qué es lo que realmente, qué atributo, qué característica es para el autor la más importante? Su ciclo Su largo tiempo de gestación, vital. Su ciclo vital. ciclo vital. Y como dice tu compañero, ¿qué debo de tener por ciclo vital? Que florezca, pues, ¿verdad? Que florezca. ¿Me entiendes? Eso es lo que atrae tanto a los medios de comunicación. Por eso se le dice que es una estrella mediática. O sea, no atrae a los medios de comunicación, ¿verdad? Solamente su gran tamaño, su forma fálica, el olor que despide, el hecho de que pueda crecer en cautividad. No. Lo que más genera la atención es que requiere un largo tiempo para florecer. Lo que causa un gran interés es su ciclo vital. Desde el día en que germinó hasta la primera semana, ¿verdad? Pasaron nada más y nada menos, perdón, desde el día en que germinó hasta su primera flor, el pasado fin de semana, pasaron nada más y nada menos que 17 años. Casi 20, pues como se dice más adelante. Durante ese tiempo, la planta pasó por estadios, no se dice estadios, se dice estadios, etapas, periodos, fases, ¿verdad? Tan distintos que al ver su evolución en gráficos y fotografías, parece tratarse de varias especies vegetales diferentes. De varias especies vegetales diferentes. Muy bien. Es obvio que el sujeto temático, es obvio que de quien te están hablando, ¿verdad? Es el Amorphophallus titanum. ¿De acuerdo? Y si yo digo que el tema es el Amorphophallus titanum, yo puedo pensar que por su generalidad, este pequeño texto, pues, no habla de todo lo que se ha escrito o investigado con relación a esta planta. El texto más bien se ocupa de ciertos aspectos resaltantes, definidos, ¿verdad? Y es el trabajo que yo debo de hacer. Es decir, para determinar el tema central del texto, yo tengo que entender que el tema es un asunto definido, es un asunto delimitado, ¿verdad? Es el campo temático, ¿verdad? Es el núcleo temático a quien hay que considerarle, a quien hay que añadirle ciertos aspectos que se destaca, que se relieva, ¿no? Y me parece que lo que se destaca y relieva son las características vinculadas con su ciclo vital, con el hecho de que tengan que pasar 17 años para que florezca, ¿verdad? Muy bien. Pregunta de extrapolación. Sí, sí. Pero ¿qué tipo de extrapolación merece? Veamos, pues. Hay que leerla. Sí, sí. La Amorphophallus titanum se demorara poco tiempo en florecer. Dime una cosa. ¿Se demora poco tiempo en florecer? No. ¿Se demora cuánto tiempo? Casi 20 años. Casi 20 años. Y esa es una característica singular. Eso es lo atractivo, eso es lo fascinante de esta planta herbácea y tuberosa. No que despida un olor desagradable, no que tenga forma fálica, no que crezca en cautividad, no.
Eso sí son aspectos importantes, pero lo que sí causa el mayor interés, ¿verdad? Es su ciclo vital. El hecho de que tenga que pasar 17 semanas, 17 años, perdón, o 20, para que florezca. Pero la pregunta es, ¿qué pasaría, qué sucedería si la Amorphophallus titano ya no, pues, tuviera que pasar 17 o 20 años para que florezca, sino que requeriría del tiempo normal para su florecimiento? ¿Qué pasaría si la Amorphophallus titanum se demorara, poco tiempo en florecer? ¿Qué pasaría? ¿No habría nada de Seguiría, atractivo en su ciclo vital? seguiría teniendo el mismo interés, seguiría siendo una planta fascinante. No, pues, no, porque ya estaría simplemente dentro de los marcos de la normalidad. Dame la clara. La B. La No B. habría nada de atractivo en su ciclo vital. Esa es la clara. Claro, porque para florecer lo hace dentro del tiempo que cualquier otra planta lo hace. Entonces, si eso sucediera, entonces la Amorphophallus titanum no, pues, sería ninguna planta atractiva, ¿no? No habría nada de fascinante en su florecimiento, en su ciclo vital. ¿De acuerdo? Bacán. Excelente. Esas son las preguntas de extrapolación cognitiva. ¿Por qué cognitiva, profis? Porque estoy introduciendo, escúchame, por favor, mi pequeño saltamontes, porque estoy introduciendo, ¿de acuerdo? En el texto, estoy introduciendo en el texto. ¿Qué estoy introduciendo en el texto? Un cambio. Estoy modificando lo que el autor sostiene. ¿Qué sostiene el autor? Que tiene un ciclo vital muy fascinante. No todas las plantas demandan 17 años para florecer. ¿En qué consiste el cambio? En que floreciera dentro de los marcos de la normalidad. Que no se demorara más tiempo que el normal para florecer. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué cosa puede inferir si introduzco esta modificación en el texto? Pues podría inferir que no habría nada de atractivo, nada de sorprendente en su ciclo vital, ¿no? Porque florece dentro de los marcos de la normalidad. ¿Ok? Excelente, excelente. Muy bien. Hijito, este texto lo voy a correr para que lo puedan leer. Este textito, ya. Sé que yo soy un Ribeiro Lovers, ¿ya? Soy un Ribeiro Lovers. Este textito es de Julio Ramón, ¿ya? Julio Ramón Ribeiro. ¿Estamos de acuerdo? Y es una pregunta que yo he creado, ¿ya? Sin falsas modestias, ¿ya? Es un textito que yo he creado. Y la pregunta también. No, el texto no lo he creado, el texto lo he extraído de la palabra del mundo, ¿ya? Pero sí le he creado la pregunta de extrapolación cognitiva, ¿ya? Es un texto muy sencillo, es un texto de aplicación, ¿ya? Muy bien. Oye, no te vayas tan adelante, pues. ¿Ya? A ver, vamos a leer entonces, ¿ya? Ahí lo tienes. Es todo tuyo. Ahí está, ¿ya? Empieza con al fin y termina con dimitir. ¿Ya? A ver, vamos a leerlo, ¿ya? Bien, tú sabes que, lamentablemente, cuando, por ejemplo, usted escucha un programa radial, ¿no te has dado cuenta que en los programas radiales no puede haber vacíos? ¿Te has dado cuenta o no? No puede haber baches. En un programa radial tiene que haber continuidad. ¿De acuerdo? Por eso termina un programa, hay un fondo musical, hay comerciales,
y de inmediato empieza el otro programa. No hay un vacío, porque los vacíos no son admisibles, pues, en los medios de comunicación como la radio, la televisión. Entonces, no es que sea un problema, pero cuando, por ejemplo, en las clases personales, en las clases presenciales, yo puedo darte 5 minutos para que leas, ¿de acuerdo? Y puedo estar escribiendo en la pizarra, ¿entiendes? Pero en las clases virtuales, eso, como un programa de radio, ese vacío prolongado, nos da una sensación diferente, ¿no? ¿Me entiendes? Puede ser que no lo leas, puede ser que no lo visualices, entonces mejor lo leo yo. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Y como no es nada complicado, es un texto de carácter literario, un texto de creación literaria, lo vamos a hacer. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Sabes lo que significa paréntesis, 3 puntitos, paréntesis? ¿Te has preguntado? ¿Ah? Indica que se ha tomado parte de un fragmento, parte de un párrafo, ¿ya? Que no, el texto no empieza ahí, sino hay otros contenidos anteriores. Y para darte a entender eso es que se pone paréntesis, puntitos, 3 puntitos, 3 puntitos, paréntesis. ¿Ya? Muy bien. El texto gira en torno, bueno, el texto es un fragmento del cuento El banquete, ¿no? De Julio Ramón Oliveira. Siempre lo tengo a la mano acá, Julio Ramón. ¿Ya? Acá está. ¿Ya? El banquete. Y ahí lo he sacado. A ver. Al fin, cerca de medianoche, cuando ya el ministro de gobierno, ebrio, se había visto forzado a una aparatosa retirada, don Fernando logró conducir al homenajeado presidente a la salita de música y allí, sentados en uno de esos canapés que en la corte de Versalles servían para declararse a una princesa o para desbaratar una coalición, una nefasta alianza, se deslizó al oído su modesta demanda. Fernando era el quien brindaba un homenaje al presidente de la República, ¿de acuerdo? Porque quería obtener ciertas prebendas, ciertas granjerías, ciertas canonjías, ¿verdad? Y él tenía ciertas ambiciones y quería concretarlas pidiéndoselas al presidente. Y por eso lo invitó a un banquete, ¿no? A una fiesta, a una cena muy lujosa, muy ostentosa, muy faustosa, ¿no? Pero, responde el presidente, pero no faltaba más, replicó el presidente. Justamente quedan vacantes en estos días en la Embajada de Roma. Mañana, en Consejo de Ministros, wow, mañana en Consejo de Ministros, propondré su nombramiento, el de Fernando, ¿no? El anfitrión. Es decir, que propondré, lo impondré. En lo que se refiere al ferrocarril, sé que hay en diputados, en la Cámara, una comisión que hace meses discute ese proyecto. Pasado mañana, citaré a mi despacho a todos sus miembros, a los de la comisión congresal, y a usted también, para que resuelvan el asunto en la forma que más convenga. ¿No? Excelente. Solamente a las 3 de la mañana quedaron solos don Fernando, el anfitrión, el organizador del banquete, y su mujer, y su consorte, y su esposa, y su cónyuge. Cambiando impresiones, conversando, haciendo auspiciosos proyectos, permanecieron hasta el alba, hasta el amanecer, entre los despojos de su inmenso festín. A las 12 del día, don Fernando fue despertado por los gritos
de una mujer, de su mujer. Al abrir los ojos, le vio penetrar en el dormitorio con un periódico abierto entre las manos, arrebatándoselo. Leyó los titulares y sin pronunciar, sin articular, sin proferir una exclamación, colapsó, se desvaneció, se desmayó y cayó sobre la cama. En la madrugada, aprovechándose de la recepción de la fiesta que el anfitrión Fernando le había dado al presidente, aprovechándose de la recepción, un ministro había dado un golpe de Estado y el presidente había sido obligado a dimitir. ¿Qué es dimitir? Había sido obligado a ¿Renunciar a su cargo? A renunciar a su cargo. ¿De acuerdo? Y Julio Ramón Ribeiro no dice obligado a renunciar. Él no dice fue obligado a abjurar. Él dice a dimitir. Porque eso crea que es escritor. Porque conoce el uso correcto de las palabras. Y considera que si se están hablando de obligar a una persona a renunciar a un cargo público, porque la presidencia es la más alta magistratura pública de un país, entonces lo correcto es decir dimitir. ¿De acuerdo? No se habla de una creencia para que diga abjurar. Y decir renunciar es un término muy vago, pues muy impreciso, porque se está hablando de un presidente, del más alto cargo público. Entonces, por eso que te digo que la lectura enriquece tu vocabulario. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, la pregunta es, si el presidente no hubiese sido víctima del golpe de Estado, en el texto se dice que un ministro había dado un golpe de Estado y había obligado al presidente a dimitir. Entonces, la pregunta consiste en introducir en el texto un cambio. Introducir en el texto un cambio. ¿De acuerdo? Lo voy aquí a... Aquí está, ven para acá. Ajá, ahí está. Acá dice que fue víctima de un golpe de Estado. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría? ¿Qué hubiese pasado si no se hubiese producido ese golpe de Estado? Acá arriba se dice que ese banquete, que en un momento de la fiesta, Fernando conversa con el presidente y le propone sus motivaciones, ¿no? Sus objetivos, lo que él deseaba. Y él se muestra llano. Él dice, no hay problema, ¿no? Le dice, pero no faltaba más. Justamente queda vacante en estos días la embajada de Roma. Mañana el Consejo de Ministros propondrá su nombramiento. Lo va a nombrar para la embajada de Roma. Y también veré el caso de los ferrocarriles con los diputados, ¿no? Se van a reunir con usted y usted va a determinar lo que mejor le convenga. ¿Verdad? Entonces, si no hubiese sido víctima del golpe de Estado, como se señala en la última parte del texto, probablemente hubiese logrado sus objetivos. ¿Cuáles eran sus objetivos? Trabajar en la embajada de Roma y hacer un gran negocio con los ferrocarriles. No lo pudo hacer por el golpe de Estado. Pero ¿qué hubiese pasado si no se hubiese producido el golpe de Estado? Lo hubiera logrado. ¿Me entiendes? Hubiera logrado concretar sus prebendas. Entonces, dame la clave. Si el presidente no hubiese sido víctima del golpe de Estado, entonces, ¿qué se puede inferir?
¿Qué se puede desprender? ¿Qué hubiese sucedido probablemente? Acabamos de decir que el presidente le había concedido sus dos demandas, sus dos requerimientos. Embajada en Roma y negocio de los ferrocarriles. Se truncaron, ¿por qué? Porque fue víctima de un golpe de Estado. Pero si no se hubiese producido ese golpe de Estado, esas dos solicitudes se hubieran concretado. Dame la clave. ¿Dedo? Fernando ejercería funciones diplomáticas en Italia. En Roma, pues Italia, ¿no? Porque le dijo que había un puesto vacante y que contara con eso, ¿verdad? Entonces, si no hubiese sido víctima el presidente de un golpe de Estado, entonces probablemente hubiese logrado el puesto que tanto ansiaba y para lo cual pues se preparó todo ese ágape, todo ese festín, ese banquete, ¿no? Para congraciarse con el presidente y para que acceda a sus pedidos. La clave es la D. Estas son entonces, hijos, las llamadas preguntas de extrapolación cognitiva o intrapolación. Consiste en introducir, mira, cambios, modificaciones en lo que se señala en el texto. Consiste en introducir ideas ajenas o consiste en introducir un cambio radical, ¿no? Un cambio en sentido contrario a lo que se señala en el texto para que usted infiera las probables consecuencias de tales modificaciones. ¿Estamos de acuerdo? Excelente. Excelente. Muy bien. Veamos ahora el otro tipo de extrapolación. El tipo de extrapolación referencial. ¿Ya? Fácil. Lo vemos con este gráfico. En la extrapolación anterior, esta consistía en introducir en el mismo texto determinados cambios para que el lector infiriera las probables consecuencias de tal operación. Ahora, la extrapolación referencial consiste en ir más allá de lo señalado por el autor en el texto. Es ir más allá de las fronteras del texto. En la extrapolación cognitiva no se salía de las fronteras textuales. Los cambios se operaban dentro del texto. En la referencial, en la extrapolación referencial, ¿verdad? Se va más allá de los marcos de la lectura. Se trasciende, ¿no? La información que está señalada en la lectura. Y se la aplica a otro contexto, se la aplica a otro referente, a otra situación, a otro periodo, a otro campo, a otra disciplina, para que usted como lector infiera los cambios que se produciría si se actúa de tal manera. ¿De acuerdo? Muy bien. En conclusión, la extrapolación referencial consiste en aplicar la lógica del texto a otro referente, es decir, a otro contexto, a otro tema, a otro periodo, a otra disciplina, para inferir los probables cambios o modificaciones que se pueden desprender de tal operación. ¿Ya? En el caso del texto original, el texto habla acerca de el marketing, ¿ya? Vamos a suponer que el texto original habla acerca del marketing. El marketing dentro del campo de la... Mira acá abajo que dice, ¿qué dice allí? Economía. El marketing en el campo de la economía. Es un texto de carácter económico en el cual se desarrolla el tema del marketing, ¿ya? Dice, supongamos que el autor plantea la importancia del marketing para posicionar un producto en el mercado y hacer un negocio rentable, es decir, incrementar las ventas, ¿no? Entonces yo, ¿no? Desarrollo
el marketing para posesionar mi folleto, léxico, método eficiente para incrementar el bagaje lexical, ¿no? Y recurro a un especialista en marketing, ¿no? Para que mi producto, mi folleto, ¿verdad? Lo introduzca en el mercado, incremente las ventas y resulte esto un negocio rentable. Eso es lo que plantea este texto original. ¿En qué consiste una pregunta de extrapolación referencial? Consiste en aplicar lo que se plantea en el texto, la lógica del texto, a otro referente, ¿ya? Ir más allá de los límites del texto original y plantearlo en otro contexto. ¿En qué contexto se va a aplicar? Mira acá, ¿qué dice? ¿Qué dice en la parte inferior del fondo amarillo? Lo voy a aplicar a qué campo. Está en la economía, ¿verdad? Lo voy a aplicar a qué campo. A la política. ¿Ok? Entonces, se puede extrapolar que el marketing aplicado al ámbito de la política, ya no al ámbito de la economía, lo voy a dejar, va a dejar ese ámbito y lo voy a aplicar a otro referente. ¿Qué referente? La política. ¿Ya? Aplicado a ese campo, permitirá que las elecciones sean ganadas por el candidato que proyecte mejor su posición en los electores y haga propuestas adecuadas. ¿De acuerdo? Acá, ¿cuál sería en economía? ¿Cuál sería el producto que yo quiero introducir en el mercado para obtener un negocio rentable? Mi folleto. Ahora, el marketing lo llevo al campo de la política. Una persona especialista en marketing, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la mercancía? ¿Cuál va a ser el producto que va a posicionar en el mercado? Va a ser a un candidato. ¿Cuál sería el mercado? Los electores. ¿Cuál sería el negocio rentable? Que sea o que no sea elegido. Que sea elegido. Ese es el rol que jugaría el marketing, ya no en el ámbito de la economía, sino aplicado al ámbito de la política. ¿De acuerdo? Entonces, a eso se llama extrapolación referencial. Cuando tú aplicas la lógica de un texto que se desarrolla, por ejemplo, en el ámbito de la economía, y lo aplicas a otro referente, ¿no? Al ámbito de la política, al ámbito de la pedagogía, al ámbito de las ciencias naturales, etcétera. Cambias el referente, cambias el contexto, la situación, el tema, el periodo, la disciplina, y ahí aplicas la lógica del texto original para inferir qué cambios o qué situaciones se podrían generar. A eso se llama extrapolación referencial. ¿De acuerdo, campeón? Muy bien. Excelente, excelente. Muy bien. Entonces vamos a resolver este textito, ¿ya? En el que se aplica esto a una pregunta de extrapolación referencial. Siguiente la pregunta. También empieza con sí, claro, pues son preguntas conjeturales, son preguntas que se basan en hipótesis. ¿Y qué dice la pregunta? A ver, tengo curiosidad, dice. Si trasladamos, lo voy a agrandar para que lo veas, mi pequeño saltamontes, ¿sí? Si trasladamos al campo de la economía la dinámica de las agrupaciones libres de la sociedad civil, el texto habla en un marco vinculado con la sociedad y vas a llevar, ¿verdad?, lo que se dice allí a otro campo, al campo de la economía. Es un tipo de extrapolación referencial, pues. ¿Estamos de acuerdo? A ver. Entonces, vamos a leer ese texto. ¿Ya? Muy bien. A ver. Dice, la noción de sociedad civil, expresión que tú la has escuchado en varias ocasiones, sociedad civil, comprende la multitud de asociaciones libres que existen fuera del patrocinio o control del Estado y están dedicadas a propósitos generalmente políticos. ¿Ya? A ver, hasta aquí hay una idea, hay una unidad informativa. ¿De acuerdo?
Muy bien. ¿De qué me están hablando hasta aquí? Aquí me dicen, la noción de sociedad civil comprende la multitud de asociaciones libres que existen fuera del patrocinio, del dominio, del control del Estado y que están dedicadas a propósitos generalmente políticos. Entonces me están hablando de la sociedad civil. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de sociedad civil, ¿no? Hablamos de esa multitud de asociaciones libres. ¿Y por qué se les llama asociaciones libres? Porque no cuentan con el apoyo ni el control del Estado. ¿De acuerdo? No cuenta con el apoyo ni el control del Estado. ¿Ya? Están dedicadas a propósitos generalmente políticos. Entonces, ¿qué es una sociedad civil? Sociedad civil, ¿verdad? Es la multitud de asociaciones libres, ¿ya? Que existe en una sociedad. ¿Y por qué se señala que es una asociación libre? Porque no está apoyada por el Estado, ni está fiscalizada ni controlada por este. ¿Y a qué se dedican? Generalmente cumplen tareas de carácter político. Excelente. Ninguna sociedad puede considerarse libre si no permite el funcionamiento de estas asociaciones voluntarias. El pulso de la libertad latirá muy débilmente y donde estas asociaciones no se formen espontáneamente. La libertad es la fuente de la fortaleza de un pueblo. Tú quieres determinar si una sociedad es, ¿no? Entonces, evalúa si existen en ella sociedades civiles. Si no hay esas asociaciones civiles, esas asociaciones, esas colectividades voluntarias, sin control del Estado, sin apoyo del Estado, entonces será una sociedad libre. Si no hay, será una sociedad que carece de libertad, pues será una dictadura, un gobierno autoritario. Entonces, para que una sociedad sea considerada una sociedad democrática, sin autoritarismos, etc., en esa sociedad tienen que existir sociedades civiles, asociaciones voluntarias, ¿verdad? Que puedan realizar determinadas tareas políticas sin patrocinio, sin apoyo, ni fiscalización del Estado. Excelente. Sigo leyendo. La sociedad civil, en su sentido fuerte, existirá entonces cuando, gracias a las múltiples asociaciones libres, la sociedad pueda operar como un todo fuera del ámbito del Estado. Con ello, se quiere indicar aquellos modos en que la sociedad puede decirse que actúa, genera y sostiene determinada condición sin la mediación del Estado. Qué interesante, qué interesante. Muy bien. La sociedad civil, entonces, va a existir cuando las asociaciones libres que lo conforman, ¿verdad?, pueden operar al margen del Estado. ¿De acuerdo? Con ello se quiere indicar aquellos modos en que la sociedad puede decidirse que actúa, genera o sostiene una determinada condición sin mediación del Estado. Conclusión. ¿De qué me están hablando? De la noción de sociedad civil. ¿Qué se entiende por sociedad civil? Se entiende por sociedad civil al conjunto de asociaciones libres que existen en una sociedad sin el control del Estado, sin su apoyo, sin su fiscalización. Una sociedad será considerada realmente libre si se permite el funcionamiento de las sociedades civiles, las asociaciones voluntarias. ¿De acuerdo? La sociedad civil, ¿verdad? Dice el texto, existirá entonces cuando, gracias a las asociaciones libres, la sociedad pueda operar
como un todo fuera del ámbito del Estado. La sociedad civil entonces funcionará, operará libremente al margen del Estado, gracias a la existencia de múltiples asociaciones libres. Punto. Pregunta de esta población. Si trasladamos al campo de la economía, se supone que el texto está en el campo de la sociología, el campo de temas sociológicos, ¿verdad? Si trasladamos la lógica de este texto al campo de la economía, la dinámica de las agrupaciones libres de la sociedad civil, ¿quién las cumpliría? En el texto, sociedad civil, conformada por quiénes? Por agrupaciones libres, por asociaciones libres. ¿De acuerdo? Que trabaja con fines políticos sin la fiscalización ni el apoyo del Estado. Mientras más existan estas asociaciones libres, entonces la sociedad será menos autoritaria, más libre, más democrática. Esto lo llevo, el campo del contexto sociológico, lo llevo al campo de la economía. Si trasladamos al campo de la economía la dinámica de las agrupaciones libres de la sociedad civil, ¿verdad? ¿Qué sucedería? En el campo de la economía, el papel jugado por las asociaciones, por las agrupaciones libres en una sociedad, la asumirían las empresas privadas. Las empresas privadas, como los colegios privados, por ejemplo, ¿verdad? Tienen cierto trato con el Estado y en algunos casos no se ciñen estrictamente a las normas que son válidas para todos los colegios nacionales. Los colegios privados tienen cierta lógica. O sea, actúan frente al Estado con autonomía. No están subvencionados por ellos, ni tampoco fiscalizados, por lo menos en nuestra realidad, a un 100%. Esa situación está variando, pero no es como fiscalizar un colegio nacional, pues, ¿no? Muy bien. ¿Cuál sería la... Se alentaría las iniciativas de la empresa privada en el campo de la economía, así como en el campo de la sociedad, se alienta